Quiero en esta mañana llevarles a un recorrido muy sencillo de unos 3 o 4 pasajes del Antiguo Testamento, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para llegar prácticamente, hermanos, para llegar a un punto donde prácticamente todo converge hacia una sola causa, hacia un solo propósito. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios manifestó su gloria a través de señales, a través de prodigios. Fue así como la gente, hermanos, fue capaz de creer en la palabra de Dios a través de señales y a través de prodigios. Inclusive fue lo mismo que sucedió en el Nuevo Testamento, particularmente las citas que utilizaremos están basadas en el Evangelio de San Juan, donde la gente también creyó a la palabra o creyó a Jesucristo en base a algo que sucedió en sus propias vidas o en base a algo que ellos mismos vieron con sus propios, valgan el pleonasmo, que vieron con sus propios ojos. Y después eso lo vamos a trasladar hasta nuestros tiempos, utilizando el libro de Hebreos, para ver de qué manera, hermanos, usted y yo somos retados en el tiempo actual, así como en el Antiguo Testamento, la gente fue retada para mirar o para ver con su fe hacia el futuro, como nosotros en el tiempo actual somos también de la misma manera, retados por la misma palabra del Señor, para tener fe y ver hacia el pasado las situaciones, claro está, las situaciones que sucedieron y que los tenemos escritos en la palabra como un testimonio vivo y como un testimonio verdadero. Así que en base a esto, hermanos, realmente en la palabra tenemos evidencias de que hubo gente que creyó y hubo gente que fue bendecida porque creyó, así como también nosotros podemos ser bendecidos por creer a la palabra, por creer a la promesa, o muchas de las veces también nosotros mismos de tener la bendición de parte del Señor, por muchas de las veces inclusive llegar a ser hasta cierto sentido un tanto incrédulos. Así que queremos, hermanos, empezar llevándole al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 17. Primer libro de los Reyes, en el capítulo número 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen este pasaje? Lo conocen, ¿verdad? Amén. Dios alimenta a Elías, ¿en dónde? En Sarepta de Sidón. ¿Dónde está pues alimentando Dios a Elías, hermanos? ¿En Israel? No. ¿Dónde lo está alimentando? Río. Al arroyo. ¿Sí? Arroyo de Después que lo lleva de ahí del arroyo, ¿lo lleva a dónde? Lo lleva a Sarepta de Sidón. Los versículos 8 nos enseña la narración. Dios lleva a Elías fuera del territorio de Israel y lo lleva prácticamente al territorio de Siria, a la provincia de Sidón prácticamente. Lugares donde al final, en el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo, por un momento en su ministerio terrenal en Israel, abandona o deja por un lapso de tiempo, por un pequeño tiempo, deja el territorio de Israel y va precisamente a Sidón, va a Tiro y a Sidón, y le realiza a una mujer un grande milagro a consecuencia de su hija. Ahora entonces, hermanos, este es el mismo lugar que aparece en el Antiguo Testamento. La instrucción es que Dios le había dado a Elías era que fuera a Sarepta de Sidón, y allí Dios había dado instrucciones a una mujer viuda que lo sustentara. ¿Se acuerdan? De tal manera que dice el versículo 16, cuando aquella mujer obedeció a la palabra de Elías por medio de Dios, dice la Biblia en el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Los contextos más adelante nos hablan de 3 años
que aquella mujer estuvo comiendo de aquel poco aceite y aquella poca harina que la mujer tenía. Luego dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a qué cosa dice, hermanos. La palabra que Jehová había dicho por Elías. Ok, entonces, es decir, la palabra que Elías compartió no fue su palabra. La palabra que Elías compartió fue la palabra de Dios. ¿Qué hizo aquella mujer, hermanos? Entonces aquella mujer creyó a la palabra de Dios por medio de Elías. Luego en el versículo 17 dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de aquella mujer, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. ¿Qué significa? Murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Este suceso, hermano, no significa que sucedió después de 3 años. No, simplemente el relato, la palabra va relatando los acontecimientos. Hay ocasiones en que los cronistas de momento como que ya van a terminar su historia y se acuerdan de algo y se regresan para contar la historia. No significa que esto sucedió después de 3 años. Después de estas cosas sucedió que cayó enfermo el hijo de la mujer, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Cuál fue el clamor de Elías, hermanos? En el versículo 20 dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío. Le pregunta a Dios esto en el versículo 20, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? La pregunta, hermanos, implica, note lo que dice la pregunta, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado. Esa frase significa, no solamente a mí, Señor, me has hecho esto, no solamente a mí me has afligido, sino que también a esta mujer que me ha dado alimento durante todo este tiempo. ¿Qué pues entonces está sucediendo? Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Dice el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego. ¿Cómo está hablando Elías, hermanos? ¿Está qué cosa? Está rogando, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Cosa inusual, cosa atípica, cosa que no es normal. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué dice el texto? Y revivió. Una grande señal, ¿no le parece? Una enorme y una grande señal. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Ahora, lean todos por favor el texto 24. ¿Cómo dice? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este texto, hermanos, me dice a mí lo siguiente, que la mujer no reconoció que la palabra de Dios estaba sobre la boca de Elías cuando le prometió la bendición de alimento, porque no nos enseña en los textos que la mujer haya reconocido a Dios en Elías cuando le proveyó de alimento suficiente para ella, para su hijo y para Elías. De tal manera que no hay un reconocimiento, ella no conoce, es decir, está convencida de que tiene alimento suficiente, pero ahora, después que su hijo ha muerto, entonces su fe empieza a claudicar, su fe prácticamente, hermanos, empieza a ser tambaleada, aunque no está del todo firme, hasta que dice el versículo 24,
Entonces la mujer dijo a Elías, hasta entonces, cuando Dios escuchó la oración de Elías y volvió el alma al muchacho, y cuando Elías se lo presentó a su madre, hasta entonces, dice el versículo 24, ahora conozco, note lo que dice el texto, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Previo, hermanos, escúcheme bien, previo a las palabras que aparecen en el versículo 24, había tenido testimonio de la palabra de Jehová. Ella había tenido testimonio de la palabra de Jehová, según el versículo 14. Note lo que dice el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Previo a las palabras del versículo 24, hermanos, había tenido testimonio de la provisión de Dios, según el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Reitero, previo al versículo 24, previo a estas palabras, había tenido la mujer testimonio de la palabra de Dios. Previo al versículo 24, previo a estas palabras, había tenido el testimonio de la provisión de Dios, pero no fue hasta cuando su hijo le fue devuelto, cuando ella dice en el versículo 24, ahora, ¿qué cosa dice? Conozco. Ahora conozco. Yo me pregunto una cosa, hermanos, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas para que ahora realmente conozcamos? Y para que ahora realmente reconozcamos, ¿qué acaso Dios no nos ha dado testimonio de su existencia? ¿Qué acaso Dios no nos ha dado testimonio de su provisión? ¿Qué acaso Dios no nos ha dado testimonio de cuidado y de protección? ¿Qué acaso Dios no nos ha dado testimonio de todo lo que hemos recibido? Mi pregunta es esta, hermanos. ¿Qué otra cosa pues necesitamos para conocer? Me temo, hermanos, que muchos de nosotros somos como los fariseos, que solamente somos crédulos y que creemos de una manera superficial. Temo que muchos de nosotros, Dios tenga que trabajar en nuestras vidas para realmente creer en Él. Ahora, dice el texto, ahora conozco. La palabra conozco que aparece aquí es una palabra que es traducido a ahora reconozco. Ahora reconozco o ahora conozco. Puede sugerirse tres cosas en esta pequeña frase. Ahora conozco, es decir, conozco es asegurar al ver. Asegurar al ver. En otras palabras, ¿qué está diciendo la mujer? Ahora estoy segura porque he visto. Ahora estoy segura, ahora estoy convencida, ahora conozco o ahora reconozco porque he visto. ¿Se acuerda usted que Tomás dijo, hasta no ver? Yo me pregunto una cosa, ¿cuántos de nosotros somos así? Hasta que Jesús tuvo que venir y desafiar a Tomás y decirle, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Entonces Tomás no tuvo otra cosa nada más que decir, Señor mío y Dios mío.
Y viene el reproche de Jesús, porque me has visto. Porque me has visto. Y eso me lleva a mí a pensar de la siguiente manera, hermanos, que la mayoría de la gente quiere adorar algo que ve y quiere creer en lo que ve y quiere alabar algo que ve. Bienaventurados los que no vieron y los que no vieron y creyeron. Ahora conozco no solamente significa asegurar al ver. Ahora conozco significa entender. Ahora, si cambiáramos la palabra ahora conozco por entender, ¿cómo diría entonces la frase según el texto 24? Ahora entiendo. Ahora entiendo que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora entiendo. Mire, hermano, normalmente nosotros, ¿cuándo entendemos las cosas? ¿En el momento? ¿Verdad que no las entendemos en el momento? En el momento, ¿qué pasa con nuestras reacciones? Cuando sucede algo, y en el momento, ¿cuál es nuestra reacción? Hablando humanamente, o nuestra carne, ¿cómo reacciona? ¿Con angustia, con miedo, con enojo. Y de alguna o de otra manera hasta queremos presentarle a Dios todas las credenciales buenas que tenemos. No, Señor, mira, yo soy buena persona, yo soy buena gente. Y decimos como el fariseo, yo doy mi diezmo de todo lo que gano, ayuno no sé cuántas veces a la semana, no soy ni tan siquiera como este pobrecito, ¿cómo se llama? Pecador, o este pobrecito publicano. Y no entendemos. Cuando pasan las cosas, y ya se nos pasa tal vez la adrenalina, o la efervescencia, o lo que sea, entonces, hermanos, es cuando entendemos. Ahora conozco, hermanos, también significa comprender, entender y comprender, pero la comprensión y el entendimiento está basado en asegurar al ver, asegurar al ver. Así que, según el texto 24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco, note, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mi pregunta es esta: ¿cómo conoció ella, según el versículo 24? Hasta que vio, ¿qué cosa? Hasta que vio a su hijo vivo, hasta que vio la señal, hasta que vio el milagro. Entonces fue capaz de entender, fue capaz de reconocer, fue capaz de asegurarse de lo que estaba viendo y fue capaz de comprender. Hasta entonces, mientras no. Mientras no. Vayamos al segundo ejemplo. San Juan capítulo 3. El Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3. San Juan, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo. Un principal entre los judíos. Ya sabemos qué significaba ser principal entre los judíos. ¿Qué significaba, hermanos? ¿Se acuerdan qué significaba ser un principal entre los judíos?
Un conocedor. ¿Un conocedor de qué cosa? La ley. De la ley. ¿De qué más? De los rituales, de los usos y costumbres de los judíos. Un principal entre los judíos, posiblemente Nicodemo, miembro del Sanedrín. Pero el versículo 2 dice, ¿quién? Nicodemo. Vino a Jesús de noche y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo, hermanos? Rabí, sabemos, esa es la palabra clave, sabemos, ¿qué significa? No ignoramos, sabemos que has venido de Dios como maestro. La razón, ¿cuál es la razón? Según el versículo 2, hermanos. El final del texto nos dice la razón. Dice, porque nadie puede hacer estas señales. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Por eso, ¿qué cosa? Por eso, sabemos. Es decir, ¿cómo quedó convencido Nicodemo y su séquito o la gente judía? ¿Cómo quedó convencida? Porque había visto las señales. ¿Qué ha visto usted en su vida, hermano? Yo le pregunto una cosa. ¿Qué hemos visto en nuestra vida? ¿Qué acaso Dios tendrá que hacer algo más para convencernos? ¿Será entonces que a Dios le falta, todavía a Dios como que le falta algo, como que a Dios le falta todavía darme esto para que yo realmente crea? Como que a Dios le falta todavía que yo reciba esto, lo que le estoy pidiendo para que yo realmente crea? Y nos aventuramos no en el dicho, o sea, no en el decirlo, sino en la actitud que muchas de las veces tomamos hacia Dios. Cuando vemos, y usted y yo, hermano, volteamos y vemos todo lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿por qué Dios tiene que merecer algo? Porque no nos ha dado algo que estamos pidiendo durante mucho tiempo. ¿Por qué nosotros somos tan duros y tan crueles para juzgar a un Dios que ha sido justo con nosotros y no nos ha dado lo que yo más anhelo y lo que yo más quiero? Entonces Dios está mal. Me temo que muchos de nosotros, con nuestras actitudes y con nuestra forma de ser, le estamos diciendo a Dios que le falta algo en nosotros. Sabemos. ¿Pero por qué sabía? Porque había visto, según el texto 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero note cómo lo llama Nicodemo. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo? Maestro. A razón, hermanos, a razón de las señales que había visto Nicodemo, estaba convencido que venía de Dios como maestro. Escúcheme bien, porque siendo un fariseo, estaba prácticamente acostumbrado a la enseñanza y lo estaba reconociendo como maestro. Jesús, hermanos, en los versículos posteriores, Jesús le lleva al nuevo nacimiento, independientemente, escúcheme bien, independientemente de las señales. Y lo lleva a creer en Él, independientemente de las señales. Note lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús, le dijo: qué bueno que has visto las señales. ¿Eso le dice Jesús? Qué bueno que me llamas rabí y maestro, porque tú y yo somos colegas.
¿Así le dice? Qué bueno que me admiras y qué bueno que te das cuenta que todo lo que yo he hecho. ¿Le dice eso? No. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No solamente no puede ver, sino que los contextos hablan de entrar al reino de Dios. Entonces, hermanos, el testimonio de Nicodemo me enseña a mí que él creyó hasta que fue convencido por las señales. Reitero, ¿habrá algo que Dios necesite hacer en nosotros? ¿Algo más? Que usted diga, como que a Dios le falta la cerecita del pastel. El pastel está muy bonito, está bien decorado, todo está muy bien, pero le falta la cerecita. A usted no le conviene tener la cerecita del pastel, porque lo primero que se codicia en un pastel, cuando está el pastel ya todo formado, es la cerecita. Todos quieren la cerecita, ¿verdad? Y aunque no le guste la cerecita a alguien, simplemente la quiere tener. Vayamos a otra porción. San Juan capítulo 11. Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, para darle lectura al versículo 45. San Juan, los que puedan ponerse de pie, por supuesto. San Juan capítulo 11 y el versículo número 45. San Juan 11, 45. ¿Lo tenemos, hermanos? Denle lectura, por favor. ¿Cómo dice? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Porque vieron lo que hizo. Es decir, si no hubieran visto, no hubieran creído. Siéntese, gracias. Es para que no se me quede dormido. El problema no es que se duerma, el problema es que puede despertar a los demás con sus ronquidos. Muchos, dice el texto, muchos, al ver lo que Jesús había hecho, entonces creyeron en él. ¿Qué fue lo que vieron, hermanos? Según los contextos, ¿qué fue lo que vieron? La resurrección de Lázaro. Esa resurrección se había efectuado después de ¿cuántos días? Después de 4 días. Es más, el testimonio de las hermanas de Lázaro era que ya morían. Y después de 4 días, el Señor Jesucristo ora y dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a consecuencia de ellos. Y entonces Jesucristo exclama: Lázaro, ven fuera. Y entonces el hombre salió, después de removida la piedra, salió completamente vuelto a la vida. La resurrección, hermanos, de Lázaro causó un gran impacto que llevó a muchos judíos a que creyeran en él. Pero porque vieron, creyeron. Hechos 12, 24. La siguiente cita. Hechos, capítulo 12.
Hechos capítulo 12 y el versículo 24. ¿Lo tienen? Otra vez pónganse de pie, hermano, por favor. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor, ¿qué hacía? Crecía y se multiplicaba. Siéntense, por favor. Gracias. Si usted va a los capítulos anteriores, va a encontrar señales. Va a encontrar maravillas. Va a encontrar el testimonio de Lucas cuando dice que los discípulos, los apóstoles, hacían muchas señales y maravillas. Va a encontrar en los contextos, hermanos, que solamente con la sombra de Pedro, mucha gente quedaba sana completamente. Va a encontrar el testimonio de que los vecinos o los conocidos ni tan siquiera querían venir y acercarse por el temor tan especial que había, por el poder tan especial que estaba surgiendo en los apóstoles. De tal manera, hermanos, que la palabra, hermanos, hasta entonces de Hechos capítulo 2 y versículo 24, las maravillas, escúchame bien, hasta entonces las maravillas iban de la mano con un propósito. Y el propósito es este, el que aparece en el versículo 24. Pero la palabra del Señor, ¿qué cosa? Había dos grandes efectos. Número uno, crecía. La palabra del Señor crecía. Son términos que se utilizan, hermanos, para decir que la gente creía la palabra y que la gente iba aumentando cada vez más, como dice el mismo versículo 24. No solamente la palabra del Señor crecía, sino que también, ¿qué cosa? Se multiplicaba. Así que ¿cómo se llama? El método correcto, hermanos, de crecimiento, y el método correcto precisamente de crecimiento y de hacer obra, no es la división, sino ¿cuál? La multiplicación. Y lamentablemente, hermanos, tal pareciera que en el tiempo actual estamos invirtiendo los términos, nos estamos yendo sobre otras cosas. Y a muchas de las veces decimos, no le hace que al fin, como comúnmente dice el mundo, al fin, el fin justifica los medios. Y en lugar de crecer por multiplicación, estamos creciendo por división. Y no estamos, escúchenme bien, y no estamos sumando, no estamos multiplicando. Y ese es un método, no de Dios, la división, sino que es un método del enemigo. Mire usted nada más cuántas familias el diablo ha dividido. ¿Eso es de Dios? No es de Dios. Las señales, los prodigios y todo lo que se realizaba hasta Hechos capítulo 12, hermanos, tenía un propósito, según el texto, para que la palabra del Señor creciera y para que la palabra del Señor se multiplicara. Actualmente, hermanos, es un acto de fe. Actualmente es
un acto de fe. ¿Cuántos se saben Hebreos 11.1? Vayan ahí a sus Biblias, por favor, para que identifiquemos Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición de fe en sí, como tal. En sí o como tal, esta es la definición de fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros tenemos que entender una cosa, hermanos. Y lo entendemos por la siguiente razón. Note que en Hebreos capítulo 11, escuche bien, note que en Hebreos capítulo 11 hay un objeto de fe. Cuando digo objeto, no me refiero a esto como objeto, sino un lugar centrado o en alguien centrado. Hay un objeto, es decir, hay un centro y hay alguien como objetivo. Note lo que dice el versículo 4. Escuchen, vea lo que dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. El versículo 4 me dice el objeto de esa fe. ¿Quién es ese objeto de fe? ¿Cuál era el propósito, hermanos, de la ofrenda de Abel? ¿Hacia quién iba su propósito? ¿Hacia quién iba encauzada la ofrenda de Abel, hermanos? Hacia Dios. ¿Hacia dónde iba encauzada la fe de Caín? Su fe iba encauzada, la fe de Caín, hermanos, iba encauzada a sus propios esfuerzos, sus propios méritos, sus propias fuerzas, como actualmente se diría de la siguiente manera: no, hombre, con que tú creas en ti mismo. Tú solamente cree en ti mismo, tú debes de ser optimista, es más, tú mismo eres un Dios. Y la gente sale creyendo que es Dios. Yo soy Dios. Como dijo aquel falso profeta, salen creyendo que son Jehovás chiquitos. Salen creyendo que son Jehová Junior, dijo el hombre este. No se trata de eso, hermano. Se trata de tener un objeto de nuestra fe. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillito. Yo tengo fe en este objeto. ¿Por qué cree usted que tengo fe en este objeto? En esto. ¿Cómo se llama esto? Pedestal o tripié o portamicrófonos o como se llama. ¿Por qué cree usted que yo tengo fe en esto? Porque lo estoy viendo, porque lo estoy usando, porque sé que me va a servir para qué. Sostener el micrófono. Para sostener el micrófono. Pero si yo le pido a esto que me ayude en mi problema y en mi necesidad que tengo, entonces estoy, ¿qué cosa? Estoy mal. Porque este objeto solamente le va a ayudar ¿a quién? Al micrófono. Pero no me puede ayudar a mí. Es más, no puede ni sostenerme. Claro está, ¿verdad? Por supuesto.
Si yo voy a cambiar un foco, tengo fe en el objeto que voy a poner debajo de mí para subirme. ¿Verdad que sí? Porque si no, se imagina que yo, o algunos de ustedes también, se imagina que alguno de nosotros querramos cambiar el foco con una caja de cartón vacía, pero tapada, y con cinta Durex, y la ponemos ahí y nos subimos para cambiar el foco. No se puede. ¿Por qué? Entonces no me subo. ¿Por qué no me subo, hermano? Porque no tengo fe en que pueda soportar mis 65 kilos. El objeto de nuestra fe debe de ser la verdadera causa. Y el verdadero objeto y la verdadera causa, hermanos, debe de ser Dios. Note lo que dice el texto 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿De dónde está el objeto de la fe de Noé, hermanos? En Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué su objeto, por llamarlo así, por qué el objeto de su fe es Dios? Tan es así que obedeció cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Note lo que dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Es decir, ¿en dónde está basada el objeto de la fe de Abraham? En la obediencia a quién, hermanos, a Dios. En el versículo número 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué, hermanos? Porque creyó que era fiel. ¿Quién, hermanos? Quien lo había prometido. Así que, ¿dónde estaba el objeto de la fe de Sara? En Dios. Y usted puede ir viendo cada acontecimiento en este libro y usted se va a encontrar con que el objeto es Dios, hermano. No se puede tener fe, como muchas veces lo he dicho y lo he compartido, no se puede tener fe en la fe misma, sino fe en Él. Llegamos al versículo 40. Note lo que dice el versículo 40 de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el versículo 40. ¿Lo tenemos? Pónganse de pie, hermano, para leerlo otra vez. Ya vamos a terminar. Por lo pronto, si no recuerda la clase, va a recordar el pastor los tuvo pares, pares y ciencias. Versículo 40. ¿Cómo dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Quiero leer el contexto. Quiero leer el contexto del versículo 32. Ya me lo termino. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de quién. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. ¿Y qué dice? Y de los profetas. Porque por fe en sí mismos, la fe en esencia, no, la fe en Dios. Porque que por fe, ¿qué hicieron, hermanos? Conquistaron reinos, ¿qué más? Hicieron justicia, ¿qué más? Alcanzaron promesas, ¿qué más? ¿Qué más hicieron?
¿Qué más? Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Luego viene acerca de las mujeres. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener, ¿qué cosa? Mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Otros fueron como apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, hermano, dice el texto, el mundo, ¿qué cosa? No era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos ellos, note lo que dice el 3:39, y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, es decir, se refiere al hecho de tener supervivencia todo el tiempo. Y luego dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para... Ahora Pablo está hablando de quién, hermanos. En su tiempo estaba hablando de los creyentes de su época. Y definitivamente también está hablando de nuestro tiempo. Proveyendo Dios alguna cosa. ¿Qué cosa dice? Ahora, hay que poner atención a ese texto. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes, hermanos? Para nosotros. Entonces significa que nosotros somos mejores que aquellos que murieron así, que murieron por la causa de la palabra. ¿Qué tantas proezas hemos hecho nosotros? ¿Qué tantas proezas hemos hecho nosotros? ¿Mencionamos alguna proeza? Entonces no somos mejores que ellos. Al contrario, ¿verdad? Ellos son mejores que nosotros. Pero ¿cómo dice el texto? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, utiliza la palabra, perfeccionados aparte de nosotros. Aunque estos creyentes, hermanos del Antiguo Testamento, vieron por la fe al Mesías venidero, su fe no fue perfecta. Su fe no fue perfecta. En el sentido, hermanos, de ser completa. En el sentido de ser completa. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta la llegada y hasta la venida y la aparición y el sacrificio redentor de Jesucristo por nosotros. Fíjense lo que dice Hebreos 7:11. Hebreos capítulo 7 y el versículo 11. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué dice? Entonces está hablando de qué serviría, pues. Y vaya al 10:14, capítulo 10 y el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados. Entonces Él me ha hecho ¿cómo? Perfecto. ¿En qué? En su santificación. Ahora me ha hecho perfecto en su santificación. No en la práctica, sino en el sentido de posicional, de una manera inicial. Me ha hecho perfecto por medio de su santificación. ¿Qué hacemos entonces nosotros ahora? Ahora sí ya voy a terminar. ¿Qué hacemos nosotros pues, hermanos, en el tiempo actual? Si los hombres del Antiguo Testamento veían hacia el futuro, hacia el Mesías, y que su fe no estaba todavía completamente, como dice el texto en el 40, todavía no estaba completamente perfeccionada, y veían hacia adelante, hacia el Mesías, ¿qué hacemos nosotros ahora, hermanos? ¿Seguimos viendo? Sí, pero ya no vemos hacia el futuro. ¿Qué hacemos ahora? Vemos hacia el pasado. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué apreciamos? Lo mismo que los hombres del Antiguo Testamento veían. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Nosotros pues, hermanos, en el tiempo actual vemos hacia el pasado, fijando nuestra atención y fe hacia Jesucristo. Por eso, y termino con esto, ahora sí se los prometo. Por eso en el tiempo actual, yo no necesito ninguna señal y ningún milagro para creer en Él. ¿Por qué? Porque el testimonio ya está aquí, la palabra. Creo en el Dios que hizo las maravillas. Y creo en ese Dios que puede seguir haciendo maravillas. Pero no creo en los hombres que dicen que hacen señales y maravillas. Porque sería, escúchenme bien, porque sería como admirar esta grande creación de Dios y dejar de fuera ¿a quién? Al Creador. Dios es por encima de cualquier cosa. Pero ¿hasta cuándo creyeron? Hasta que vieron. Nosotros ya lo vamos a ver. Ahora es el terreno de la fe en Él. Viéndolo a través de la palabra. Por ahora, entonces, hermanos, nuestra fe está completa. Está completa. No hay que agregar nada. Solamente que usted y yo seamos capaces y nos atrevamos a ¿qué? A creer en Él y tener fe en Él solo. Dios, gracias por darnos el tiempo de estar aquí para meditar tu palabra. Gracias, Padre, por darnos el tiempo para ello. Permite, Señor, que el objeto de nuestra fe sea solamente tú. Creemos lo que tu palabra nos dice,
que hubieron grandes señales y milagros. Pero hemos visto, Padre, que a razón de los milagros y señales la gente creyó. Ayúdanos, Padre, a creer en el Dios vivo y verdadero. Hemos creído como nuestro Salvador. Hemos llegado a un encuentro espiritual contigo. Pero permite, Señor, que podamos ser capaces de creer en un mundo tan complicado, en un mundo tan difícil, en un mundo que es más materialista que espiritual. Ayúdanos, Padre, permite que nuestra fe esté firme. Ayuda a que nuestra fe en ti crezca. Ayuda, Padre, a que nuestra fe en ti pueda dar fruto. Gracias porque nos has permitido creer en un Salvador Jesucristo. Ahora vemos, es cierto, Padre, ahora vemos oscuramente, pero después conoceremos como hemos sido conocidos por ti. Gracias, Señor, por darnos el tiempo para meditar en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.